Bueno, bueno, hoy vamos a aprender de los reyes, a marcar la diferencia en medio de una generación equívoca. Y quiero que sigamos con esta serie, porque hemos estudiado mucho de otros personajes, pero de reyes tan desconocidos quizás como estos, y aprender de los aciertos y los equívocos de los reyes. Las características propias de los reyes que ahora nos llamamos líderes. Somos líderes cada uno en lo que hacemos. Todos tenemos un control, un dominio como un reinito, donde dirigirnos y donde gobernar. Entonces necesitamos, en verdad, ser entendidos de para qué nos ha puesto el Señor y cuál es la misión que nos ha entregado, que nos ha legado. Entonces es bien importante estar ahí para estar atentos a la instrucción de Dios. Y aquí lo vemos claramente en 3 o 4 reyes que alcancemos a hablar. Padre bueno, Señor, gracias porque estas cosas quedaron escritas, estas historias quedaron grabadas en tu palabra con tinta indeleble para que fueran como ejemplo para nuestras vidas, para que nos viéramos reflejados y miráramos los aciertos y desaciertos, aún de tus hijos, de los que gobernaron un pueblo, y nos instruya para gobernar nuestra vida y todo lo que nos has entregado. Señor, te pedimos esa manifestación de tu asistencia, de tu presencia, para que en todo tiempo seamos guiados, como lo fueron estos reyes, por la gracia y el favor de Dios. Bueno, entonces vamos a ver las historias de 3 reyes. Les venía diciendo a los que estaban conectados que me gustó mucho tomar estas vidas ejemplarizantes de los reyes, y desde los tiempos anteriores voy a tratar de tomar los reyes en orden, porque cada uno tiene una enseñanza muy contundente de cómo aportar a nuestra vida ese conocimiento. Entonces vamos a iniciar. La historia de estos reyes están en Segunda de Crónicas del 25 al 27 o aún hasta el 28 si alcanzáramos. En concordancia con Samuel y aún en otros libros, porque tuvieron conexión con Isaías, con Osías, con Ezequiel, con todos los profetas. Recuerden que cada rey tenía un profeta de cabecera. El profeta era asesor de los reyes, era el principal asesor de los reyes. Entonces aquí estamos viendo cómo Zacarías y aún Usías fueron asesores, guiadores de estos reyes. Entonces vamos a iniciar con la historia del rey Amasías, que fue el papá. El rey Amasías fue un rey de Judá, gobernó 29 años, tomó el trono de 25 años. Recordemos que los primeros reyes nombrados por Dios, el primero fue Saúl. Saúl fue el rey que permitió Dios. Primero fue Saúl y se apartó de Dios. Luego vino David y luego Salomón. Pero como Salomón se contaminó con tantos reyes, entonces se dividió el reino y empezaron los de Israel y los de Judá. Judá fueron los reyes más usados y los que más o menos siguieron al Señor, porque Israel se apartó de Dios. Muchos reyes fueron más o menos buenos o más o menos malos. Vamos a ver el ejemplo. Estos entonces son reyes ya de Judá, no del propio Israel, porque Israel comenzó a adorar otros dioses y se apartó de Dios en gran manera. Entonces nos dice este rey Amasías que hizo lo que debía, mas no lo correcto a la voluntad de Dios. O sea, él se vengó de los que mataron a su padre. Los reyes, por costumbre, cada que un rey era depuesto, moría toda la generación de ese rey, porque los reinos, los de la realeza, siempre están reclamando el trono, así sea en cuarto, 5, 15ª posición. Miren que los reyes de Inglaterra permanentemente están diciendo que tienen derecho a la realeza y quedan en posición. Entonces asesinaban a todos. Pero este rey Amasías
Este rey Amasías, mira cómo se me refleja en la gafa esa luz. No, está bien. Ese rey Amasías, mira, em, em, mató a los que asesinaron a su padre, pero no mató a los hijos. Aprendamos aquí un principio. María, ¿Me están escuchando? se ve más en la luz. No, mejor. Sí, sí. Aprendamos un principio, no como los guajiros que hasta la cuarta y quinta generación quedan aún con la venganza. Levítico dice, no paguen por los pecados de sus padres los hijos, ni los hijos por sus padres. O sea, ¿cómo va a pagar uno las culpas de un padre que fue equivocado y matan a los hijos o se vengan con los hijos? O cosas que hagan los hijos incorrectas afecten a los padres. Eso es un principio de Dios para que no guardemos odios, ni resentimientos, ni rencores heredados, porque no tienen la culpa unos con los otros. Que quede claro ese principio, listo. Quede aprendido porque es algo, un principio de Dios. Él ejecutó entonces a los que ejecutaron a su padre, eso fue justamente, pero a Dios no le agradó, porque no cumplió la voluntad de Dios estrictamente. O sea, hizo lo correcto, mas no lo agradable a Dios. Venía un espíritu de venganza en toda esta generación y entonces aquí se ve pues las consecuencias de esto. Inclusive el padre de Amasías también, y el padre de él también fue asesinado. Entonces aquí vamos a ver por qué se marca la diferencia. No deben pagar ni morir unos por los otros. Que nadie cobre entonces venganza. Bueno, entonces el rey Amasías es ese. Vamos a tomar como principal el rey Usías, al que le tenemos mucho que aprender, que no, en otro idioma, recuerden que la palabra fue escrita en arameo, en hebreo y en un idioma judío. Entonces en otro idioma se llamaba Azarías o Usías. Rey de Usías gobernaba también sobre el reino de Israel y gobernó 52 años. Pero vamos a ver esta historia que nos toma de punto de partida. Este rey gobernó 52 años y al principio Zacarías lo instruyó en los asuntos de Dios, lo hizo andar en la voluntad de Dios. Caminaba con Dios todo el tiempo y fue asertivo. Mire, fue tan asertivo como un diligente. Mire, cuando uno tiene el favor de Dios, cuando Dios lo asiste, las cosas que hizo en aquel tiempo. Él amaba la agricultura y el campo, la tierra. Entonces tenía labores del campo y tenía muchos ganados, cabezas de ganado y grandes cultivos. Entonces hizo canales de riego, abrió cisternas subterráneas para hacer canales de riego y que los ganados y esos cultivos tuvieran agua. Recuerden que era en tierras desérticas. Sus hijos florecerán aún en tierras desérticas. Entonces Dios le dio las estrategias para hacer esa ingeniería. Hizo ciudades fortificadas, derribó las de los enemigos y allí construyó ciudades propias. Hizo torres fortificadas y allí hizo garitas para cuidar, como las garitas de Cartagena donde miraban el enemigo. Levantó torres fortificadas. O sea, fue un gran constructor. Se asesoró de grandes ingenieros y armó armas para defender su imperio, que disparaban flechas, rocas, piedras, o sea, unas armas como poderosas de guerra en ese tiempo. Alcanzó a hacer ciudades, fue un estratega, tenía 2.600 principales en su reinado de las tribus, pero tuvo un ejército de más de 3.000 hombres, que en ciudades pequeñas eso era mucho, eso era un ejército muy grande, pero lo dotó de todo lo que necesitaba. O sea, era un estratega, un tipo muy bien entrenado, equipó, capacitó a su ejército y Judá creció y tuvo gran renombre porque ganó muchas batallas. Y estableció en tierra de sus enemigos, estableció ciudades imperios. O sea, conquistó en la tierra de sus enemigos porque contaba con el favor de Dios. Pero ¿qué pasó? Fue tan exitoso y llegó un momento en que se ensoberbeció. La soberbia es propia del poder, de cuando se ha obtenido muchos logros
Y ahí se olvidó del Dios, de la asesoría, creyó que él era capaz de hacer todo, porque Dios estaba con él y lo bendecía. Pongan especial atención los líderes, porque ustedes son reyesitos y tienen su propio reino en su casa, en su empresa, en todo lo que conduce. Y hay veces uno en nuestras propias fuerzas creemos que ya no lo sabemos todo y no contamos con esa instrucción y ese favor de Dios. ¿Qué pasó? Él, como cogió ciudades paganas, vio que adoraban dioses paganos. ¿Cómo es posible la insensatez de uno, que el Dios que lo ha prosperado, el Dios que lo bendijo, el Dios que le dio acierto, termina contaminándose con los dioses paganos que hicieron perder a sus enemigos? Y comienza a levantar altares paganos. Y a lo último comienza a ir al templo de Dios, donde recuerden que los sacerdotes eran de la tribu de asignados de Moisés y Aarón. Eran los descendientes de Aarón los únicos indicados para entrar al lugar santísimo. Aquí entendamos que eso es un privilegio que Jesús nos dejó. Allí era solo propio de los sacerdotes hacer incienso en el lugar santo y lugar santísimo. Pero él quiso hacer fuego extraño y llegó con una vasija a hacer incienso en el templo, cuando estaba en pecado y había adorado a otros dioses. Pues a Dios no le agradó eso, y aún 80 sacerdotes, aún Azarías se planta y le dice: no hagas eso, Dios no te ha autorizado eso, no hagas tal cosa. No por celo, sino que los que estaban asignados a esa tarea son ellos. Mire, no tratemos de usurpar el trabajo de otro. No pretendamos hacerlo todo, que es lo que yo les he dicho. Los empresarios antioqueños nos creemos vendedores, asesores, contadores, financistas. Entonces creemos que somos buenos para todo. No, hay gente asignada y encargada para cada cosa. Y no trates de usurpar una posición de otro. Todos somos líderes y decíamos qué bueno que todos profetizaran. Pero en este caso hay que respetar la asignación que tiene cada uno. Entonces, él se puso a hacer fuego extraño delante del Señor y cayó en ira cuando los sacerdotes se opusieron a detenerlo. Y él siguió, como quien dice: yo soy el rey, tengo derecho a todo. Como cuando un jefe dice: no, es que yo soy el dueño, porque sí, y hago las cosas porque a mí me parecen, y muere en su ley, y sin darse cuenta que está haciendo lo que no debe, lo que no es debido. Pues cayó en ira y en gran enojo, propio de los soberbios, de los que creen que son los únicos que pueden hacer las cosas. Yo me acojo en eso porque así fui yo en un tiempo. Piense, cuando caemos en ira, en enojo, cuántos errores hemos cometido sin consultar los expertos. Recuerde que Moisés dice: en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Busque los expertos en cada cosa. Y no respetó ni los sacerdotes que estaban consagrados, asignados, llamados por Dios a hacer esa tarea. Entonces él irrumpió y entró allí. Los sacerdotes dicen que eran valientes, que eran hombres esforzados, que eran hombres valentones y que trataron de detenerlo. Pero era tanta la soberbia que tenía este rey. Solo piense cuando usted está sumido en sus propios razonamientos, cuando cree que la sabe hacer todo, cuando es terco, contumaz y rebelde y solo quiere hacer las cosas a su manera. Pues recuerde que cayó en ira y Dios lo hirió en su frente, y ahí mismo le dio lepra, como cuando también la hermana de Moisés se rebeló y también le dio lepra porque quiso desautorizar a Moisés. Entonces, ojo con eso, de robarle y usurpar como la posición que Dios asignaba a cada persona. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Los sacerdotes apenas vieron que le cayó lepra en la frente, lo sacaron del templo rápidamente, y él también quiso salir huyendo porque se vio herido y avergonzado. ¿Qué pasó allí? Entonces él salió avergonzado
y ya no pudo reinar más, porque Dios lo hirió, porque desobedeció a Dios, porque se apartó de Dios, porque no buscó el consejo, la protección y la guianza que Él le había dado por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que irse a una casa al lado del palacio, desterrado, porque con lepra no podía estar ni en el palacio ni en el atrio. Entonces estuvo allí por mucho tiempo y su hijo le sirvió como asistente por 15 años hasta que murió. Murió con lepra, murió enfermo, murió avergonzado, siendo que había sido un hombre muy asertivo, muy poderoso, con un gran respaldo, con el poder de Dios. Nunca te canses de buscar a Dios en todos tus caminos. Tenlo en cuenta en todo. Así seas muy asertivo, así logres muchas cosas. Busca a Dios en todo tiempo. ¿Qué pasó? Entonces le sucedió a su hijo Jotán. Su hijo Jotán estuvo con él 15 años, que duró más su papá. Y luego reinó 16 años. Pero Jotán sí está en el 27, segunda de Crónicas 27. Pero Jotán hizo lo recto, lo que le agradaba a Dios. Hizo lo bueno a los ojos de Dios. Aprendió de su padre. Aprendió todo lo bueno, los aciertos, lo responsable, lo planificador, lo estratega que fue su padre. Tomó el legado de su padre y construyó aún mayores ciudades. Pero Jotán, con el favor y la gracia de Dios, mire que en ese tiempo construían en llanuras. Y Dios le dio una construcción, ingenieros, que construyó en los riscos, en las montañas, en las ciudades. Y estableció ciudades en las montañas, que en ese tiempo no habían ciudades de esa manera. Y las hizo fortificadas. Aumentó el ejército, engrandeció las cosas, siguió la misma ingeniería, construyó mayores ciudades, hizo fortalezas, o sea, cercó las ciudades, hizo ciudades fortificadas y fue asertivo en todo lo que hizo. Y Dios le daba éxito, así dice la palabra. Dios le daba éxito en todo cuanto hacía. Ojalá el que esté al lado dile, tú quieres que Dios te dé éxito en todo lo que hagas. Ten en cuenta a Dios en todos los caminos. Tenga en cuenta a Dios en todo lo que haga. Mientras su papá entonces estaba, dice, y emprendió la guerra también, le tocó pelear con los filisteos. Y Dios lo libró con la batalla y conquistó a los filisteos. Y en la tierra de sus enemigos estableció ciudades. Y no, mire lo que es tener el favor de Dios. Y no solo que conquistó y triunfó, sino que puso a los enemigos a tributarle a él. Por 3 años consiguientes le daban tributo y no faltó ni trigo ni cebada. Imagínense que le tenían que dar plata, le tenían que dar trigo y cebada. 50.000 canastos de trigo, 50.000 canastos de cebada y ¿cuántas toneladas de plata? Dios mío, aumentó el ejército. O sea, ¿cómo es posible que uno lo sostengan los enemigos? Yo no sé a ti, pero a mí, gente que era contraria, ahora me bendice. Gente que llegó a juzgarme y a criticarme, ahora Dios los pone como instrumentos de bendición. Qué maravilla que Dios ponga uno a nuestros enemigos a estar en paz con nosotros. Cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún con nuestros enemigos nos hace estar en paz y los voltea hacia nosotros. Recuerde cuando les conté que Elías, aún los cuervos le ponían el alimento en su boca. Animales de carroña que le quieren sacar a uno los ojos y Dios lo usaba para alimentarlo. Yo no sé qué cuervos Dios vaya a poner, personas enemigas, que Dios las vaya a colocar en su camino, que los bendigan. Amén. Estas historias espero que estén lo mismo de fascinantes para ustedes como son para mí, porque son historias muy fascinantes. Entonces ellos le declararon la guerra a los filisteos y una y otra vez Dios les daba la gracia y el favor y libraban batallas. ¿Cuántas batallas libras tú con tus acreedores, con tus proveedores? En estos días hablaba con un empresario que tiene una importante importación y aquí la gente
esperando sobornos, poniendo trabas, poniendo impedimentos. Tenga en cuenta a Dios en todos sus caminos. Busque a Dios e hizo lo agradable ante los ojos de Dios y Dios lo respaldó. ¿Qué pasó con el papá de él? Fue ingrato con el rey Usías. Fue ingrato, no reconoció a Dios en su camino, en ninguno de los relatos, porque esto está en 4 libros, la historia de Usías, es mucho más larga. Y no le dio gracias a Dios, no reconoció a Dios, no le dio el favor de Dios. Y recuerden que la ingratitud es el peor de las cualidades que tenga una persona, porque es una persona merecida, que cree que todo se lo merece, no tiene en cuenta a Dios. Repita usted esa definición que tanto les he dicho. La gratitud es la ley del reconocer que otro me hace un favor y el favor de Dios. La gratitud es la ley del reconocimiento y Dios me trae aumento a mi vida cuando lo agradezco. Deleítate en el Señor y Él se deleitará en cumplir cada vez mayores deseos a tu corazón, a mi corazón. Seamos agradecidos con Dios, porque cuando le agradecemos fieles en lo poco, algo pequeño, Él siempre nos quiere dar más, algo mayor, algo grande. Fieles en lo poco, agradecidos en lo poco, y sobre lo mucho y lo más te pondré. El papá fue muy desagradecido, en cambio Jotán agradecía a Dios en todas las cosas. Y Dios lo prosperaba en gran manera, aumentó el ejército, preservó todas las bendiciones del papá. Solo gobernó 16 años y el pueblo de Israel tuvo paz y se engrandeció y fue reconocido y fue valorado y dignificado. Y luego de él, que pues para como hacer la comparación, venía de 3 reyes muertos y asesinados que fueron más o menos, que se apartaron de Dios, pero este nunca se apartó de Dios, no hizo lo malo ante los ojos, se dejó guiar por los asesores. Les decía al inicio que todo rey tenía un profeta de cabecera, que todo rey Dios le ponía el mejor asesor, que era el varón o la varona de Dios. Recuerden que Débora, la vez pasada que hablé de los profetas, como hablaron nosotros, hay muchas profetisas en la Biblia, hay mujeres profetisas. Débora, los militares decían, vamos a estudiar a Débora, hasta que no salgas tú a la guerra y tú vayas adelante, yo no voy, decían los capitanes de guerra, porque ella les decía cuándo ir, cuándo no ir, qué hacer y qué no hacer. No es para manipularlos, sino es una guianza del Espíritu Santo. Asistidos porque tienen ese favor de Dios. Y quiero decirles rápidamente, me quiero ir allá. Bueno, es mucho lo que hay que hablar de estos reyes, pero quiero irme más que todo a las conclusiones. ¿Por qué tuvo éxito Jotán? ¿Cuáles fueron las cualidades de este rey que nosotros debemos de adoptar? ¿Qué es lo que tenemos que aprender en estos tiempos para ser muy asertivos en todo lo que hagamos? ¿Qué tiene que tener un líder? ¿Cuáles son las características del que reina, del que tiene poder y autoridad, del que está sobre? No para imponer, sino para representar al reino o a los empleados que usted representa o lo que lidera. Recuerden que les decía que estas historias quedaron escritas para ejemplarizarnos y tomar consejo de todas estas cosas. Bueno, cuando el papá Usías, Azarías murió, tuvieron descanso, porque cuando Dios le da a una persona una enfermedad terminal, que ya sufre por mucho tiempo, porque fue un juicio de Dios, quizás no se arrepintió nunca, como no agradeció a Dios, no lo reconoció, ni siquiera hasta el final, murió y no fue, cierren los micrófonos por favor, no fue enterrado en el cementerio de los reyes, tuvo que ser alejado por allí, porque no fue dignificado ni se arrepintió en el último momento. ¿Cuántas personas han alcanzado el favor de Dios porque se arrepienten así sea en el último momento? Este no reconoció a Dios.
Mas Jotán sí aprendió de los errores de su padre y no hizo fuego extraño. ¿Qué estás haciendo? No hizo fuego extraño ni desobedeció a Dios en todo el tiempo. Entonces vamos a ver las cualidades de este rey. ¿Qué tiene que tener un líder o un rey? Impetuoso. O sea, Dios le da un ímpetu, un arrojo. ¿Por qué? Porque como le da una visión, una palabra, un llamamiento, entonces tiene el ímpetu porque está plenamente convencido de que Dios lo va a respaldar. Porque es asertivo. Cuando yo les he contado mi testimonio, Dios me dijo que en 2 semanas salía de aquel lugar, y 2 semanas, porque es que cuando uno escucha la voz de Dios, uno tiene una seguridad arrolladora. Cuando alguien trató de impedírmelo, yo le decía, usted ni nadie me puede retener, porque Dios me dijo que hoy era mi día y hoy era mi salida. Ante la persona más soberbia que manejó esa institución por 25 años. Yo le dije, no, usted, Dios me dijo que era hoy. Esa señora se quedó pasmada. Y fue a buscar el juez a las 7 de la noche y le dijo, sí, este es su orden de salida. Ya muchos conocen este testimonio, después lo cuento con detalle. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Obedeció, creyó, se dejó dirigir, se dejó aconsejar, fue instruido, agradecido en todo lo que hacía. Dios le daba éxito en cada una de sus conquistas, en cada una de las empresas que hacía, porque contaba con el favor de Dios. Dice, fue objetivo, o sea, siguió el objetivo de construir, de ser ingeniero, de preservar la herencia de su padre y potencializarla. Creció con todo porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Un líder de Dios es esforzado y es valiente, es diligente en grado sumo. ¿Qué pasa con los reyes? Ellos son autónomos, ellos heredan el poder, la autoridad legada. Ellos son diligentes en grado sumo, o sea, tiene que ser diligente, esforzado y muy valiente. Recuerden que valiente es ponerle el pecho a la brisa, enfrentar las cosas, enfrentar las circunstancias que sean y tener en cuenta a Dios en toda circunstancia, por compleja o difícil que sea. Ellos enfrentaban batallas porque estaban seguros, iban con el favor de Dios. Eran el poder, ellos tenían el poder absoluto, decidir, determinar, edítese, publíquese y cúmplase. O sea, la palabra de ellos era ley. Entonces, cualquier decisión que tome un jefe, un patrono, un padre, es ley. Y entonces reversarse es muy difícil. Mire que es que se nos ha legado un poder muy importante de no tener que echarle reversa a una decisión donde ya caminan en ella. Es muy complejo. Es mejor pedir el favor de Dios, ¿o no? El otro no lo pidió hasta media vida y se equivocó. En cambio, este siguió buscando el favor de Dios. Él le ponía nombre a sus posesiones. Recuerden que los reyes le ponían nombre a la ciudad de David, la ciudad de Jabes. Ellos le ponían nombre a su ciudad de acuerdo a lo que iban conquistando. Eran posesiones suyas. Recuerdo que yo a los carros les ponía nombre, Chelo, la empresa, uno lo que es suyo lo nombra, le pone nombre a su finca, a sus posesiones, nombre las cosas como suyas, enseñorece sobre lo que Dios les ha dado. Entonces dice, tienen un nivel muy alto de compromiso, tienen muchas iniciativas, porque en todo momento estados y anunciados de las cosas que habrán de venir. Tienen ese ímpetu y ese arrojo que da Dios. Porque como nos da cada vez mayores, nuevas como las necesitemos, mayores fuerzas para cada día. Van plenamente convencidos. Porque cuando Dios le pone a uno esa certeza en la mente y en el corazón, como les digo, es uno imparable, plenamente convencido. La tiene clara, sabe hacia dónde va. Tiene seguro porque sabe que Dios lo respalda, que el favor de Dios está con él. Adquiere el conocimiento necesario para dirimir todo asunto. Resuelven, para ellos no son problemas, son asuntos por resolver, porque Dios los equipa y nos capacita para todas esas cosas. Pero lo más importante, no solo era para ellos,
sino que Dios los respaldaba cuando eran de bendición al pueblo de Dios. O sea, tus aciertos, tu poderío, tus dones, tus habilidades es para bendecir a otros. Dios respalda no para que seas tú el reyesito nomás, sino ¿qué hizo este rey? Fue de bendición para todo el pueblo de Judá. Bueno, esforzados, valientes, empeñosos en lo que hacen. Ese rey Jotán entonces sucedió con mucho acierto a su papá, le dio poderío económico, militar, agrícola a todo nivel. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:30. Okay. Bueno, entonces vamos un poquito más. ¿Cuáles eran las cosas que le tributaban aún los enemigos? 3.400 kilos de plata. La conversión, eso es, pero era plata pura, era la moneda, o sea, tenía el tesoro de los enemigos, pasó a manos de él. Suplían de alimento a su pueblo, 50.000 canastas de cebada y de trigo. O sea, les decía en un comienzo, cuando nosotros nos ponemos a paz con Dios, aun con sus enemigos, nos pone para bendecirnos, nos hace tributar. A mí gente que me juzgaban mucho, me dieron la mejor ropa y los mejores, toda la competencia de moda. Cuando estuve con Dios los asesoré y yo tenía la ropa más linda porque todos me daban los mejores de sus prendas y sus conjuntos. Y ahora recibo muchas bendiciones. Bueno, Judá cayó en decadencia hasta porque Usías también cayó, porque empezaron a adorar los ídolos. En cambio, no adoró ídolos de ninguna clase. Nosotros tenemos imagen de los ídolos hechos de figuras de ídolos que se levantan los paganos. Pero recuerde que idolatras tú, tu trabajo, tu familia, tu don. ¿Qué es lo que te aparta de darle ese primer lugar a Dios? ¿Qué es lo que te quita el lugar de Dios? ¿Qué es lo que no te deja mostrarme quiénes hay ahí? ¿Qué es lo que nos quita ese primer lugar de Dios? ¿Qué es lo que no nos deja estar en la bendición de Dios? Y aquí hay otros. Definitivamente, cuando ponemos primero el deporte, el trabajo, cualquier otra cosa que hagamos que nos quite el primer lugar de Dios, solo piensa en un momentico, ¿qué te impide darle la mañana y lo primero a Dios? Consagra la mañana, ese es tu ídolo, es aquello que te roba el favor y la comunión con Dios, es aquello que te aparta de lo que Dios quiere decirte, de ese caminar con Dios. Yo quiero contarles un cuentecito muy lindo. Entonces dice que Jotán fue encaminado por Dios. Pero esa palabra tan linda, es muy cortico lo que dice Jotán. Ya se los conté ahí rápidamente. Pero lo más relevante es que hizo lo que a Dios le agradaba, como Dios le mandó. Dios lo encauzó y lo encaminó. Ese caminar con Dios está en la Biblia en Génesis, cuando habla de Enoc. ¿A qué me voy para citas? Enoc dice que caminaba con Dios, conversaba con Dios. Pero recuerden que yo les decía en el ayuno pasado que hasta que no seamos como niños, no entraremos al reino de los cielos, no comprenderemos las cosas de Dios, no lo entenderemos. Escuchen, dile al que está al lado, dite, no lo disfrutaré, no lo comprenderás, no lo experimentarás, no entrarás a esa dimensión, porque necesitas una mente nueva, libre de todo condicionamiento, espontánea, ávida de aprender, deseoso, como una esponjita, como un niño inocente, como un niño que quiere experimentar nuevas cosas, que es osado, que está buscando, que ve las cosas de Dios como una aventura.
Entonces, este hombre, para explicar cómo así que uno caminar con Dios. ¿Cómo voy a explicar eso de caminar con Dios? Entonces dice así, tratando de explicarle a un niño, le decía, mira, ¿cómo así que caminar con Dios es como si? Enoc, o sea, él buscaba a Dios en todo momento. Entonces se levantaba temprano, como dice la palabra, el que temprano me busca, temprano me halla. Cuando encomiendas a mí todos los caminos, yo te asistiré en todas tus veredas, o sea, en todos tus caminos, todas las veredas que cojas, bendeciré tu vida, tu casa y tus hijos. Mira, entonces si le damos lo primero a Dios y buscamos a Dios, esa palabra, ese espíritu de Dios, ese consejo de Dios te acompaña. Volvamos al cuento del niño. Entonces caminó con Dios, entonces como era amiguito de Dios, y uno con un amiguito camina, conversa con él, está con él, va con él y lo invita a su casa. Entonces Dios iba a la casa de Enoc y Enoc visitaba la casa de Dios. Entonces se turnaban, como eran amigos, y al final le agradó más a Enoc estar en la casa de Dios, y por eso Dios se llevó a Enoc y no vio muerte, porque era su amigo y se lo llevó sin que viera muerte, fue traspuesto al cielo. ¿Qué es esto tan bonito? O sea, si tú tienes en cuenta a Dios, no sufres ni siquiera la muerte, porque era amigo de Dios, caminaba con Dios, estaba en su casa. Cuando tú eres amigo de Dios y pones a Dios como primero, el consejo, la instrucción, la palabra está en tu mente, está en tu corazón, está en el espíritu, te guía en todo momento. Entonces ese consejo está. Como cuando comencé yo a aprender de Dios en medio de esa angustia de la empresa y aprendí esa palabra, todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo lo podía, Él me daba fuerzas, Él me daba la asistencia, Él me sacaba de la angustia, Él me daba la sabiduría, me daba la asistencia para cada día y comencé, Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, ese consejo, esa asistencia de Dios está en tu mente. Yo me acuerdo de toda la palabra según la circunstancia. Necesito sabiduría, voy y se la pido a Dios. Necesito fuerzas, Dios me da nuevas cada día cuando no tengo ningunas. Estoy angustiada, desesperada, por nada esté afanoso. Sean conocidas las cosas delante de Dios. Entonces este hombre, frente a toda situación, Jotán, tenía en cuenta a Dios. Y por eso fue tan asertivo. Por eso fue empeñoso, diligente, tuvo en cuenta a Dios y Dios le daba la asistencia, la ayuda idónea. Te pone, cuando ese favor de Dios está contigo, te hace asertivo con la gente que está a tu alrededor, que la palabra nos llama prójimos, próximos. O sea, esa gente que está con uno, camina con uno porque ve la gracia y el favor de Dios, porque ve el respaldo de Dios. Recuerden los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que la gente decía, no reconocemos que queremos estar contigo porque el favor de Dios te acompaña, te asiste donde quiera que va. Este fue de los reyes que hizo lo mejor para Dios. Ese fue de los mejores tiempos que tuvo Judá, porque caminó con Dios y el hacer lo recto delante de Dios. Entonces, ¿cómo expresar esa palabra? Nos llenamos de Dios en su casa. A ver, ¿cómo es ese caminar tuyo con Dios? Cuando estás triste, sabes que acudes a Dios y Dios te saca de la aflicción. Que cuando estás avergonzado o culpado, deposita toda carga en Él y Él te libra de toda culpa porque reconoces que Jesús libró tus culpas y tus pecados. Cuando necesitas sabiduría, como dices, pídasela a Dios y no le será negada. Cuando estamos tristes y le contamos las cuitas a Dios, que es ¿a quién iré sino a Él? O sea, con un amigo todo el tiempo, si tú tuvieras tu mejor amigo todo el tiempo, tendrías a quien contarle todas las cosas. La primera enseñanza de este tiempo era volvámonos en amistad con Dios. Volvámonos amiguitos de Dios y contémosle a Él todas las cosas. Si usted no conoce, búsquese un buen asesor,
búsquese un buen consejero, pero que sepa los principios de Dios. Yo le decía a varios en estos días que estoy orando con ellos, les decía, mire, a mí no me interesa un grupo grande, lo que yo quiero es mentorear, asistir, acompañar, decir a este pequeño remanente que Dios nos ha dejado, que ya estamos sobre tantas personas. Pero es mejor hacer eso que tener mucha gente por tener fama y poder. La fama, el poder trae soberbia si no la saben manejar. Mire este hombre, caminó con Dios, Dios lo bendijo en gran manera, pero cuando se ensoberbece y se aparta en sus fuerzas, se olvida de Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Tienes un Dios intermitente? ¿Lo tengo en cuenta el Dios bombero para que me saque el problema? ¿O en todos mis caminos, en todos los asuntos? Si buscamos esa instrucción de Dios cada mañana, Él nos guía, Él nos asiste, porque ese poder, ese favor, ese consejo del Espíritu Santo permanente que me guía, qué debo hacer, cómo debo hacer, recuerde que Él pone las palabras correctas en mi boca. Él me dará que hablar lo que conviene. Dice, yo abriré la boca y Él me la llenará, para que sea asertivo, para que dirima todo asunto, para que me respalde, tenerlo en cuenta en todos sus caminos. Si yo estoy con el poder de Dios, puedo resolver muchos asuntos. Si Él me acompaña, me guía, me consuela y me conforta. ¿Cuánta guianza y consuelo necesitamos frente a tantas situaciones? Esta pandemia, les decía, esta temporada es para sacar de nosotros algo mejor, porque estos reyes tuvieron el trato de Dios y, como les decía la semana pasada, fueron apartados por Dios para tratar con ellos. Dios trató con Usías en un tiempo y ni siquiera fue capaz de volverse a Dios y reconocer a Dios. ¿Cómo es posible que yo, conociendo el Dios que me prospera, me aparte en función de lo que Dios me dio y me olvido del Dios que me bendice? Entonces ese caminar con Dios debe ser constante. Él nos da los ánimos, caminar con Él como este niño, como le contamos a este niño, ser con Dios, encauzar con Él. Yo quisiera hoy, de los del grupo, de todos, que tengamos participaciones, que hagan preguntas. En el grupo han sido muy participativos, han sido muy inquietos. Hagamos aportes, porque yo creo, tengo características de los líderes aún mucho más importantes, pero quiero abrir el camino y ahí vamos aún un poquito más. Así, dígame. Bueno, aquí nos dice Elvia Uribe, Dios es nuestro proveedor, sin Dios no somos nada. Alexandra María Ruiz Jiménez, amén, Dios es bueno todo el tiempo. Pero un momentico, a ver, Dios es nuestro proveedor y siempre pensamos que en dinero. Él nos provee libertad, nos provee sabiduría, protección, guianza para manejar la familia, tus empresas. O sea, Él provee todo cuanto necesitamos. Siempre tengámoslo en cuenta que Él nos quiere bendecir integralmente, en cada nivel, intelectual, emocional, espiritual, familiar, económico. O sea, en cada una de las áreas, un Dios integral. Sigamos leyendo los otros. No, ¿quién más? Bueno, entonces hagamos preguntas, hagan micrófonos, aportes. No sé si los profetas ahora nos hemos retroalimentado con unos profetas, porque los profetas somos muy solitos, porque todo el mundo nos busca para orar, pero ¿con quién oramos nosotros? Entonces estoy muy contenta porque Dios me ha conectado con líderes, ministros de Dios y profetas. Entonces nos estamos retroalimentando, estamos gozosos, empoderados, felices, orando los unos por los otros para que se vea la bendición. Vení, abramos a ver quiénes más hay en cámara. A ver, todos participativos, pues, porque ustedes son muy participativos y espero que seamos felices y que estas palabras se hagan vida en su vida. Mafe, ¿cómo va Pacho? Gabriel Puerta con Gina Mejía. ¡Ay, Gina! Hola. A ver quién más. Eliana, está por ahí. Eliana Vera, qué bien. Diana, Alex y Luisa Fernanda.
Hablen pues, hablen todo, que si no, entonces pongo a hablar los que ponen a hablar todo el tiempo. ¿Quién habla? ¿Quién? Byron, Byron, dale. Tus aportes son muy la buenos. historia de Jotán, Tiene que pues, venir hizo acá. lo que le agradaba a Dios, menos que él permitió que siguiera adorando dioses falsos. Él no retiró eso, aunque él no los adoró, no prohibió que su pueblo adorara dioses falsos. Mira, no quise caer no quise caer en eso, pero él, o sea, él no los adoró ni llevó al pueblo a adorarlos, sino que no derribó esas estatuas. Fue lo Exacto, único que pero no hizo. O sea, porque el otro rey que lo sucedió derribó todos los altares paganos. ¿Al niño qué? Sí. No. Venga, ¿quieren que sigamos aprendiendo de los reyes? ¿Les gustó este tema? Dígame en conceptos. Si les agradó este tema y seguimos aprendiendo de los reyes en orden. Aprendamos de David, pero... Que él no se lo mueve. ¿Cómo? Mejor, que no lleve para allá. ¿Quién está hablando más ahí? Rodrigo. Hable pues. Gabriel. Tienes una manito ahí. Hable pues, Gabriel. Hable. Gabriel Puerta. No, estaba diciendo que muy bueno todo, excelente. No lo llamo para allá. Tan lindo. Lo que pasa es que hay unos micrófonos abiertos que yo cierro y vuelven y los abren y como que están haciendo la comida o como que están conversando por allá, entonces se mezclan todas esas conversaciones. Bueno, solo cuando vayan a hablar, abren el micrófono. Gabriel, entonces, ¿qué de los reyes? Tú eres un reycito en tu compañía. Yo soy el reyesito, pero en la casa. Y en la empresa también. Lo que usted En la diga es casa. ley y norma. Aquí en la casa soy el reyesito. No, muy interesante porque definitivamente eso combina con algo que hemos estudiado hace unos días con Ezequías también y miramos que esos reyes que siguieron y como dice al principio, que hicieron lo bueno delante de Dios. Con ese concepto de hacer lo bueno delante de Dios se abre una cantidad de cosas y se abre una cantidad de caminos, de bendiciones, porque es que eso le agrada a Dios, que se haga su voluntad y que seamos obedientes con Él en lo que Él dispone. Entonces, si uno es obediente y si hace lo bueno delante de los ojos de Dios y delante de Dios, pues obviamente las cosas son agradables para Él y lógicamente es de bendición para muchas otras personas. Porque es que en la medida en que uno es bendecido, la bendición, como dice, baja por las barbas del sacerdote es a los demás. Entonces la bendición es como los dones, no son para mí, son para compartir, porque en la medida en que yo recibo también doy. Entonces todo eso combina como con el dador alegre. El dador alegre no es lo material, sino en todo lo que se tiene. Y estos reyes, cuando cualquier líder que entiende esto y que sabe que lo que recibe es para compartirlo y que las bendiciones que envía Dios no son para uno y que no deben quedar en primera persona, sino que son para replicar y compartir, las cosas funcionan y las cosas fluyen y la bendición es mucho mayor y las cosas son maravillosas porque lo más importante es eso, entender que lo que Dios da es para compartirlo y para que esas bendiciones sean compartidas con otros. Eso queda también en Facebook. Bueno, que quede muy claro, entonces, que a quienes bendecía cuando eran de bendición, a su pueblo, a su prójimo, a los cercanos. Entonces ustedes con los empleados, con sus familias, sean de bendición, sus dones predominantes y como estos hombres ponían sus habilidades en las manos de Dios y Dios les iba añadiendo, no solo dones mayores y complementarios, sino ingenieros, gente experta en cada una de las áreas para que cumplieran el llamado y la misión que Dios les había encomendado. Tremendo. ¿Quién más quiere hablar? A ver, hablemos pues porque es que esa es la gracia. No, qué pereza tan callados. Dianita, te habla tú. ¿Quién pone por ahí manitos? A ver, ¿quién es más? María, ¿Quién? Jorge Mario. Ah, dele, Jorge Mario. Quiero contar un testimonio Eso. que de hace 20 años, cuando comencé a militar en la palabra de Dios y fui la primera vez a esa reunión que tuvimos de un encuentro de sanidad financiera. Yo venía manejando ya la empresa con mi señora
y había unas oportunidades como de aprovechar un estado de económico en la empresa para tener la propiedad total de la empresa. Y Dios me dijo a través de una palabra que me diste, creo que fue la segunda palabra que me diste hace 20 años, me dijo, deja fluir la bendición a través de tus manos. Y de inmediato paramos las pretensiones que teníamos y ha sido una bendición haber cumplido con ese mandato de dejar fluir las bendiciones a través de tus manos, porque hemos sido muy bendecidos desde esa época hasta el presente y la bendición ha alcanzado a toda la gente que tiene que ver con la empresa. Toda la familia. Eso, perdón. Entonces seguro que si no hubiera hecho caso de eso, no estaríamos como estamos hoy en día. Hubieran retenido la empresa para ustedes, no hubieran sido bendición para los otros y como Dios los ha empoderado. Pero con respecto a lo que también Gabriel decía, que cuando es humilde y se sirve a los demás, dice Proverbios aquí, antes la caída le antecede a la soberbia. Dios atiende a los humildes, a los que se dejan guiar, a los que se dejan aconsejar, y resiste y rechaza a los soberbios. ¿Qué pasó con ese rey Usías? Se ensoberbeció y creyó que él tenía el poder para todo, para usurpar aún la postura de los sacerdotes. Pero que quede claro que nosotros estamos habilitados de entrar en la presencia de Dios, pero que eso no nos dé el derecho de no reconocer los dones de los demás y dejar que fluyan. Ojo con eso, también, respetuosos. Recuerde que les decía el tema anterior, la valentía es reconocer que el otro hace mejor las cosas que uno. Eso es valentía, eso es un acto de reconocimiento, de grandeza, reconocer a los demás. Muy bien, continuemos. ¿Quién más habla por ahí? Doña Gloria no está por ahí. Yo no sé si Marta, las profetas de la vez pasada que no pudieron hablar, que se conectaron. Diana Laverde, a ver, Juan Carlos está por ahí. Vení, Diana, pasemos el otro tablero como... De abajo, del mouse. Es que Mario no, este es un mouse diferente porque es este que mouse es muy este es Mac. Bueno, ¿quién más habla? ¿Quién más quiere compartir por ahí? Carlos Mario, ¿usted qué ha sido de bendición? ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Habla tú, sí. Sí, no, impactado por el tema de que uno debe ser amigo de Dios, pues, que entre más amistad y como más confianza, más sinceridad, uno recibe muchas bendiciones de Dios, que Él se abre más y nos da más y más cosas, nos protege, nos cuida. Entonces, me tiene impactado ese tema de ser amigo del Señor Dios, no tenerlo allá como un Dios de el rey por allá arriba, sino que ser como el parcero, como el amigo. Ese tema tan lindo, parcerito de Dios, conversando con Dios, hablando con Dios, ¿cómo le parece? Lo traigo a mi casa, lo traigo a la empresa, le comento mis cosas, hablo con él. A propósito, por favor tomen cuenta y razón. El hijo de Carlos Mario, que es un muchacho deportista muy bello, está con una enfermedad de la piel muy delicada. Y quiero que oremos por él. Y los médicos no han sido asertivos, va casi un año en esta dolencia. Entonces voy a estar orando, le pedí a Elvirita, le pedí a Jenny, a las intercesoras, que oremos por él. Oremos 7, 14, 21 días porque la medicina nada le ha hecho. ¿Cierto, Carlos Mario? Sí, llevamos tiempo ya, no sabemos más qué hacer y no, es que una enfermedad huérfana, no sabemos ya todo. Eso es Dios, María Gray, Dios lo va a sanar, Dios lo va a tomar para él, Dios lo está purificando para él. Amén. Todo ayuda para bien. Este muchacho sería un instrumento de Dios porque un muchacho que mide 2 metros, ¿2 con qué mide Carlos Mario? 2,10. 2,10, imagínese, llega donde llega y es una cara hermosa, es un deportista de basquetbol, de fútbol, entonces donde llega es notorio y Dios quiere ese instrumento para él. Entonces, qué rico que se hubiera conectado hoy con este tema. Le dices que lo siga en Face, porque va a quedar grabado en Face. Bueno, sigamos. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Hay que decirles entonces por qué. Dianita, ven para acá, mi asistente. Ah, sí, es que Yo me no sé dice. manejar Pasemos los otros a ver quién más quiere hablar.
Alex, si estás por ahí, cuando tú en tu testimonio cuentas que le tuviste que pedir perdón a los trabajadores, Alex y Luisita, Aquí está. sí, no se están dejando ver, pero así sea en audio, velos allí. Malo aquí. Alex, contá esa parte cuando tú eras soberbio, que tenías tu empresa, contá esa partecita que es muy acorde al tema de hoy, si quieres, pues. A ver, buenas noches para todos. Buenas noches. Dentro del proceso que vivimos con mi esposita, nosotros llevamos ya, vamos para 25 años de casado. El Señor fue de las primeras etapas por un proceso de restauración nuestro a través del perdón. Pero ese perdón iba también de la mano con aquellas personas que de una u otra forma yo había tenido inconvenientes con ellos y habíamos tenido de pronto problemas aún con miembros de la familia. Y Dios Una empresa familiar. me mostraba cómo a través de ese momento de restauración, de pedirle un perdón a mis hijos, pedirle perdón a mi esposa, aún a las personas ofendidas de mi familia, también debí hacerlo con cada uno de los empleados. Y llegó un momento en que por más autoridad que se tenía dentro de la empresa, sabía que había llegado un momento en mi vida que había menguado en mis funciones y que muchos de mis asistentes no habían progresado más, era porque yo había dejado de lado de poder cumplir con ciertas funciones de la empresa por dedicarme a otras cosas. Eso fue dentro del proceso pues, que Dios hizo con nosotros en el perdón, y cómo a partir de esa humillación a todas estas personas empezó Dios a restaurar cada una de estas relaciones. Les pediste perdón a ellos, reuniste los trabajadores y la familia. Mira que hicimos dentro de la empresa un estudio de coach para cada uno de los empleados, y ese estudio conllevaba que cada uno de los empleados debía dictaminar como dar una evaluación de cuál había sido ya el compromiso mío durante la empresa durante mucho tiempo. Tremendo. Y ahí fue donde me tocó agachar la cabeza y pedirle perdón a cada uno de los empleados. Tremendo. No, así fue. Impresionante. Mira, yo sé que muy poquitas personas han tenido ese acto de valentía, de pedirle a la mamá que lo califique, al hermano, al amigo, al enemigo, al que lo critica, o sea, a la empleada a la empleada del servicio, que lo califique, como lo vea uno. Y ahí reconocería uno tantos errores que uno no se da cuenta que los tiene. Esa calificación lo lleva a uno en verdad a ser manso y humilde de corazón. Y ahí es donde uno entiende la palabra donde dice que el que se humilla será enaltecido y el que se será humillado. Así es. Y de los... perdón. Nuestro pensamiento humano es como complicado uno decir que llegarse a humillar ante otra persona, pero en lo poderoso que es Dios y en ese ambiente celestial, Dios requiere de que nosotros nos humillemos con cada una de las personas a las cuales hayamos ofendido. Tremendo. Mira, en ese punto que Dios atiende al humilde, ¿y cómo le parece esa partecita? Poner la pantalla ahí. Que seamos de los mansos y humildes de corazón. Él quiere entregarnos la tierra y todo lo que en ella hay. Mira que aquí se ven estos reyes. Pero eso no es nada. Después estudiamos a Acaz, que fue el peor de los reyes de Israel. Cómo que de esta descendencia, después de ese papá tan noble, el otro se ensoberbeció. Ayer estuve con una empresaria donde me decía que su hijo se ensoberbecía, ya no le reconocía que ella fue la que montó la empresa y todo, y quería que él ya se tomaba todos los atributos de la empresa que montó la mamá, con mucho acierto. Entonces, esa soberbia de no reconocer lo que se recibe, el legado, la herencia, es impresionante. Entonces tenemos que reconocer, es que graves en eso, todo lo que en la tierra hay, todos los tesoros, las bendiciones son entregadas al manso y humilde corazón.
qué equivocado que está el mundo. Los Illuminati creyendo que tienen el poder y las riquezas. Mire, la historia de todos los poderosos de la tierra son enfermos, viven estresados, viven angustiados, perdieron la familia, no tienen salud, no tienen paz en el corazón, cuidando el dinero. En cambio, las riquezas que Dios da no añaden tristezas con ellas. Las tristezas que Dios da, Él las defiende, Él las bendice, Él las prospera. Recuerden, entre otras cosas les comento que he estado redimiendo los CDs para pasarlos audio y video, y el seminario de sanidad financiera tiene un bloqueo que no se deja reconvertir y eso cuesta dinero. Con las ofrendas y primicias de ustedes, muéstrame esa Biblia, me dio un regalo que para mí este es el Netflix, vea. Netflix. Netflix mío, esa es una Biblia de Diario Vivir, una Biblia espectacular, me la compré y he podido transcribir esos videos de audio a video y lo he podido pagar a un experto para eso. Pero míreme en el regalo que Dios me dio. Yo no me conecto con Netflix porque me quitaría mucho tiempo. Este es mi Netflix, para yo poder saberme todas estas historias y contárselas y no leerlas de manera aburrida, sino contarle como lo más relevante, lo que considero que es importante para ustedes. Bueno, ¿quién más quiere hablar allí? María, buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Quién habla? Eliana Vera. Ah, qué bien, dale, Eliana. Bueno, primero que todo, muchas bendiciones para todos. Iglesia, que es un placer para mí estar acá con ustedes. De hecho, es un testimonio tremendo el que les voy a contar porque les voy a ser muy honestos. A María Gladys la conozco hace por ahí alrededor de 2 años y ni siquiera la tengo en mis contactos y no sé cómo me llegó esa invitación. Entonces no entiendo, Dios, por qué me tiene aquí sentada enfrente de todos ustedes. ¿Y dónde no conocéis? Realmente, Contanos. de la gloria de Dios. Vea. Carlos, Adrián y Fanny. Qué bien. Entonces no entiendo cómo estoy acá. La verdad es que yo a Dios vengo conociendo, así tocándole la puerta, hace poquito. La primera vez que nos encontramos fue en un noviembre de hace aproximadamente 2 años y medio, en un bingo que había, y recibí una palabra, mejor dicho, tremenda. Prácticamente tenía mis días contados y mi vida estaba toda tirada por el piso. En ese orden de ideas les cuento, pues como para resumirles, que Dios es muy fiel. Yo empecé a buscarlo en todas partes. Yo soy ama de casa. Me dedico pues como a otras cosas, ¿cierto? No nada que ver con empresas ni nada de esas cosas. En esa palabra que tuve, empecé a buscar de eso. Él me decía, búsqueme, y yo lo buscaba por las ventanas, por las puertas. Yo le hablaba todo el tiempo, le puse una silla en la cocina, venga que voy a cocinar, necesito que hablemos. Y me conecté con él y dije, tú eres mi amigo. Yo no voy a contarle mis problemas a nadie, sino a ti. Resulta que tengo un hijo de 25 años que en ese momento está en las drogas. Ya me acordé. Cayó al filo, ¿ya se acordó? Sí, sí. Cayó en el hueco total que uno como madre uno dice, por Dios, ya más fondo no puede haber. Pero yo insistía y seguía buscando y confiaba en su palabra y en lo que él me decía y en lo que yo buscaba y en lo que yo estaba aprendiendo en mi intimidad con él. Algo así como que me dediqué a hacer mucha guerra espiritual por su restauración. Ahí les voy a contar como para que se rían un poquito que yo empecé a orar fue por mi matrimonio, por la restauración de mi matrimonio. Y resulta fue que fue por la restauración de mi hijo. Y sentí que Dios en su palabra, les cuento que mi hijo fue restaurado completamente y al 100% va a ser ya hace 2 años. Ay, tremendo. Está libre de drogas, libre, está descontaminado, es un ser humano maravilloso, ya está trabajando en una de sus fidelidades, le quitó un trabajo de todos los empleados salieron en la pandemia y a él le dio uno que todavía sigue laborando. Amén. Y en ese orden de ideas de las promesas que él dice, y soy testigo de lo que él dice, lo cumple porque él no miente, ni engaña, ni nada de esas cosas, que yo me vi en una posición de asombro. Él siempre me asombra. Yo soy una mujer alrededor de mi vida, de no buscar, de no saber de lo que era hasta ahorita, pero que he sido una mujer de una fe inquebrantable de todas maneras. Y resulta que en esa prueba, en ese proceso, yo seguía orando por mi matrimonio y le hice una promesa a él. Y le dije, pues tú me rescataste a mi hijo de las drogas, lo sacaste y lo pusiste
por encima de mis enemigos, de todos los que me decían que eso era imposible, porque eso fue como con una pastilla, o sea, no hubo pastillas mágicas, no hubo centro de rehabilitación, no hubo nada. Dios. Un día a través de la profeta María Gladys me dio la palabra y a los 2 meses él se salió, ya, Amén. sin nada. Amén. Mira, Entonces, debido a esa obediencia, renuncié, porque él no me restauró el matrimonio, les voy a contar, porque no era casada, vivía en una fornicación hacía 25 años. y nos trajo Y ahí fue donde abandoné toda esa fornicación, Lo que no toda esa vida convenía. que llevaba, en agradecimiento por la palabra que él ya me había dado de sanación para mí. tremendo. Mira, yo cada vez tomamos más confianza a estas redes, cada vez hacemos las cosas en mayor excelencia, yo me propongo cada vez hacerlas mejor y le pido a Dios que los bendigan. Inviten a muchas personas porque sé que cada vez vamos a hacer las cosas mucho mejores, mucho más con mayor excelencia. Yo recuerdo a esta mujer y te doy esta palabra porque me daba pena. Yo le decía, Señor, me da pena dar esa palabra porque creen que es soborno, porque me dice, no, es que ya lo han hecho, los que lo han hecho y los que lo están haciendo. A mí no se me olvida un día que yo estaba con un grupo de personas y los debía de invitar y no había llevado dinero. Y tú me pusiste un dinero en mi mano para invitar a almorzar al equipo que iba conmigo. Y a ti te digo esa palabra y se lo digo a todos, los que han sembrado en el ministerio. Dice, los que han sembrado en mi vida como primicias, como de bendición y aún en el ministerio, nunca se me olvida. La contundencia de esa palabra, nunca se me va a olvidar. Florecerán como palmera en tierra seca, aún en el desierto darán su fruto constante. Y no caerán, serán mecidos como el viento en tempestades y allí permanecerán. Serán arraigados por cuanto han sembrado en mi reino, han obedecido a mi palabra estará con vosotros y de cierto los bendeciré. Cada vez me la da más aplicada a cada caso y mira, o sea, una ofrenda, una siembra sencilla, o sea, tomar la palabra no es comprar una bendición, sino sellar una bendición. Eso es lo que son las ofrendas, eso es lo que es un diezmo. Cuando yo recibo una palabra, hago un acto de siembra. Recuerden que vimos la vez pasada, no os engañéis, conforme a su siembra serás cosechado. Y tú eras ama de casa y ya tienes como un ingreso, me contabas la última vez. Entonces, creías que ibas a ser sustentada por ese hombre y Dios te ha sustentado y ahora te está sustentando a un hijo que creías que ya no tenía remedio. O sea, lo que se siembra en el reino de los Dios, en el reino de los cielos para un servicio, cobra vida y multiplicación. Y no me da pena decir esa palabra porque hoy he escuchado un testimonio y hoy me mandaron una bendición que me quebrantó en gran manera el cumplimiento estricto de esa promesa. Entonces no me va a dar pena decirla porque les voy a poner la grabación de Feliz, me decía, y no es mentira ni engaño, porque lo que digo lo voy a cumplir y lo cumpliré. Feliz en Estados Unidos. Es que como están trasladándose de casa, no los veo por ahí. Pero él me grabó una palabra que, mejor dicho, me hizo tan rico cuando nos retroalimentamos con los hijos. Oremos unos por los otros. Amén. Hay unos mercados que también me dieron ahí para una gente para repartir mañana también más. Hemos repartido 5 veces y si alguno tiene más y tiene en su interés ahí bendecir a otros, me dice porque hay 6 casos de familias para bendecir adicional a los que tenemos. ¿Ok? Los que consideren y sientan, Dios nos ha multiplicado esas siembras en gran manera. Bueno, ¿quién más habla por ahí? ¿Quién más tiene preguntas o aportes? ¿Por qué están tan callados, hombre, como de participativos e inquietos? Doña Diana no está por ahí que hace tan buenos aportes y Gloria no está por ahí tampoco. Miren. Elvirita. Gina. Una bendecida. Eliana Vera, Adriana La Verde, Rodrigo, ay, Juan Carlos no se conectó. Adriana, dígale a Juan Carlos que qué le pasa, que está muy apartecito. Gina, usted tiene una promesa muy grande. Hay un gran legado y una gran herencia en tu familia. Dios lo va a bendecir cuando tenga el mejor precio
el mejor proyecto y sea de bendición para preservarlos para todos, como se los ha dicho. Gloria Valencia sí está aquí. Gloria Valencia, no tiene nada que decir ahí, que Dios te tenía frente a un reinito y te ha preservado y te ha guardado en gran manera. Hola, ¿cómo están? Cuente pues. Sí, de pronto viendo los testimonios que Mándala nos verde. han dado, pues creo que la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros es grande. Lo que pasa es que, como ya hemos contado en varias oportunidades, el testimonio pues a veces suena a repetición, pero si María Gladys quiere, pues con mucho gusto les cuento que sí, que tenía digamos un reinadito un poquito más grande, en donde me exigía mucho de mi tiempo, de mi energía, de mi dedicación. Yo tengo una empresa de asesoría contable y tributaria, y llegué a tener una empresa muy grande y con muchos empleados, pero en palabra profética María Gladys me dijo muchas veces que Dios quería que yo entrara en descanso y que no pusiera tanto en mis fuerzas y en mis espaldas un montón de responsabilidades y de situaciones que cuando uno es un empresario pues se carga, obviamente. Y fui obediente, y con la guía del Espíritu y con la guía de la oración con María Gladys, poco a poco fui soltando, él me fue guiando con qué clientes iba dejando, qué empleados debían ir renunciando. Yo les contaba en algún momento que parte del desmonte de eso es que cuando uno tiene empleados de muchos años, se vuelve una carga a nivel laboral fuerte, que no es fácil tomar decisiones de decir, usted ya lleva 20 años conmigo o 25 años conmigo, hasta aquí llegó el contrato. No es posible, porque cuesta mucho dinero y pues son gente que uno aprecia y quiere, y no los va a dejar sin trabajo de un momento a otro. Entonces se dieron las cosas de una manera muy especial y muy particular, y siempre, como les digo, con la guía del Señor, porque también nos volvimos muy amiguitos. Me llama mucho la atención lo que decía ahora esta amiguita que dice que lo sentaba en su cocina. Esa idea me gusta, lo vamos a sentar aquí en mi oficina, porque me parece como muy especial que a los amigos uno los sienta en su casa, los sienta en su cocina, los sienta en todas partes, porque es con las personas que uno quiere hablar, y pues qué mejor hablar que con Dios. Y se fue dando el proceso de tal manera que esas personas que llevaban tanto tiempo y que era difícil, pues Dios las fue poniendo en otro momento, y ellas mismas iban renunciando, se les iban dando otras oportunidades mejores por fuera de mi oficina, y a mí me quedó como muy fácil reducirme. Les cuento que de tener en una oficina de contadores 20, 25 trabajadores, que eso es mucho para una oficina de este tipo, en este momento tengo 5. De esos 5 trabajo de planta con 2, y el resto son personas que son outsourcing, que me ayudan con algunas asesorías, y que en esa palabra profética me decía, mire, usted no necesita tanto, con eso va a tener más de lo que tenía antes. Y así es, el Señor es fiel, y ahora disfruto más mi trabajo, lo puedo hacer de una manera más tranquila. A mí me gusta estudiar, y entonces puedo estudiar mis normas con más tranquilidad, comparto con colegas, etcétera. Entonces, de verdad que estar cercano a Dios, y más desde este punto donde uno sabe que Dios pues tendrá por qué darle responsabilidades a uno, entiendo que de la mano de Él uno toma las mejores decisiones. Amén. Así es, María. Muy bien, y con eso entonces ya oramos y nos despedimos, porque quiero reiterarles esta parte, las notas que tenía aquí de caminar con Dios. Padre bueno, gracias porque nos instas a tener una comunión contigo, a ser más amigos tuyos, a tenerte en cuenta en todos los caminos, a confesarte todas las cosas, a ponerte todo asunto, toda inquietud, a buscar la sabiduría, el respaldo, el consejo. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Qué comunión tienes con Dios? ¿Cómo nos encontramos con Él? Que no sea de una manera intermitente, sino constante,
porque Él quiere bendecirnos y guiarnos en todos sus caminos, expresarnos a través de su palabra, la instrucción, el consejo, enviarnos ese amigo que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos da el consuelo en momentos de equívoco y nos da sabiduría para guiarnos, para tomar decisiones correctas, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, cómo encaminarnos con Dios, llevar que tú estés en presencia en nuestra casa, en nuestras empresas, en todo lugar, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, y que involucremos a todas las personas y te pongamos de testigo, porque cuando ponemos de testigo a nuestro entorno, entonces la gente ve el Dios que nos respalda, como lo hacías con este rey Jotam. Y queremos ser agradables para ti, y tú nos das un nivel muy alto de compromiso con esas nuevas fuerzas, nos das nuevas iniciativas, porque somos visionarios, porque somos avistados de las cosas que habrán de venir, somos equipados de su parte. Vamos plenamente convencidos porque tenemos la certeza de que tú nos respaldas, porque tenemos el conocimiento que nos da su palabra, que nos hace asertivos en todo lo que hagamos. Nos hace esforzados y muy valientes para que no desmayemos, para que le pongamos frente a las circunstancias, el pecho a la brisa y enfrentar toda cosa, sabiendo que junto con la prueba tú nos das la salida, para ser creativos y recreativos y tener esa capacidad de adaptabilidad que necesitamos para estos tiempos. Como conforme a la visión que Dios nos da, Él nos asiste, Él provee, nos manda las ayudas idóneas, diligentes, para que estén en ese mismo sentir, en ese mismo propósito. Cuando te tenemos en cuenta en todos nuestros caminos, tú nos encaminas, nos encauzas y enderezas nuestras veredas. Nos das éxito en todo cuanto hagamos. Y aún con los enemigos nos hace estar en paz. Y los enemigos aún aportan a la causa. Queremos tener ese carácter decidido, determinado, que da un hijo tuyo plenamente convencido con la autoridad que de ti proviene, como monarcas, autónomos de nuestra vida, tomando cuenta y razón, claros del propósito divino que Dios nos ha entregado, enfrentando todo asunto, porque pueden haber muchas situaciones, pero de todas ellas nos libra, por haber obedecido, por haber aceptado, por haber acudido el consejo, por haberte agradado en todos los caminos. Y Padre, yo te pido que todos los que has puesto en mi mano y reciben esta palabra, que todos sean uno contigo y tú seas uno con ellos, y que ninguno se aparte de tus caminos y prevalezcan hasta el fin de sus días, como el rey Jotam, sin que se aparten como su padre de tu palabra. Que todos sean guiados y nunca cometan el error de entrar en soberbia, ni que se aparten de tu instrucción y de tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo y los encomiendo y doy gracias por su vida. Quiero ver las manitos, quienes votan porque estudiemos los reyes. Aprendemos de los reyes. ¿Ah? Seguimos aprendiendo de los reyes. Cuénteme. Byron dice que Perfecto. sí. iPhone. Bueno. Gabriel, Rodrigo. Votemos, listo. Sandra, Hugo. Bueno. Vera. Entonces lo voy a tomar en orden. Inviten a mucha gente. Voy a tomar el primero, David, pero en otro concepto muy distinto a los que hemos estudiado. Jorge, en qué fue asertivo y en qué desobedeció. Entonces, Amparito, Iván, ¿aprendemos de los reyes? Sí. Amparo, Iván, que están por ahí. Bueno, todos, yo creo que es les he hablado mucho de las mismas cosas y esto nos empodera para reinar en estos tiempos. Elvirita, ¿quién quiere? Bueno, ya les pedimos en oración que Dios los continúe. María Gladys,